La diversidad cultural y estrategias de actuación en el aula. La cultura permite hacer múltiples y complejas combinaciones, por lo que no podemos entenderla como algo cerrado, estático, rígido o firme, sino que está en continua construcción, adquiriendo conductas de otras culturas y ligada al cambio social. Y cuando hablo de un cambio social, estamos hablando de aprender a vivir de una forma colectiva, dejando atrás los individualismos, para entender las dinámicas de los grupos sociales. Es lo que hace interesante el aprendizaje de la identidad cultural de los seres humanos. Muy de la mano con la cultura está la diversidad cultural, que esta une, integra, genera armonía y conduce a la paz. Por ello se debe fortalecer en crear políticas culturales que amplíen y fortalezcan las diversas perspectivas del género humano. Reconocimiento, la inclusión, participación de cada uno de los grupos diversificados permite fortalecer los lazos, permite transmitir esos conocimientos, esas costumbres de generación en generación, enriqueciendo nuestro patrimonio cultural. La cultura, siendo un proceso de construcción permanente, culmina con la aceptación del ser como imagen de uno mismo, en los que nos permite socializarnos y facilita la integración constructiva. Como maestros, debemos de aprovecharnos de esa cultura y diversidad que hay en cada curso. Por eso es necesario tener en cuenta cómo se puede realizar la intervención educativa. El sistema educativo debe ser consciente de la cohesión multicultural que hay en las sociedades actuales. En la actualidad podemos encontrar en cada aula de clases estudiantes de diferentes etnias, indígenas y afros, y es necesario, indispensable, saber cómo actuar, cómo poderles brindar ese acompañamiento en su proceso escolar, sin distinciones, sin hacer acepción de personas y brindar la capacitación adecuada a cada uno de ellos. Las intervenciones educativas deben ser de manera consciente, reconociendo que como sociedades tenemos una diversidad y de acuerdo a esa pluralidad en las etnias debemos brindarles las estrategias necesarias para que la educación se convierta en intercultural. La intencionalidad de la educación debe ser siempre integradora, de inclusión, de crear conexiones, de conocimiento, de crecimiento, de construcción entre unos y otros. No hay espacio para individualismo, se trabaja de forma colectiva, por lo cual es necesario que el profesorado se forme partiendo de estas ideas de prepararnos ante los desafíos de las sociedades y podernos enfrentar en las aulas y poder aportar a los nuevos soluciones a los nuevos problemas y los cambios derivados de las sociedades. La educación intercultural presenta más preocupaciones que van más allá de la dificultad del aprendizaje, que están relacionadas con la amenaza de la identidad del alumnado. Cada estudiante con diferentes costumbres se encuentra en la actualidad. Podemos decir que muchos no se identifican con sus rasgos, con sus ancestros. Muchos lo ocultan debido a las diferentes o constantes burlas que se hacen en el aula. Si el maestro se encuentra preparado, puede aportar demasiado a ese estudiante, a la construcción de su identidad y con ello la persistencia y la resistencia a esa cultura en esta sociedad. Todas las situaciones, en su mayoría, de violencia, desigualdad en una sociedad son reflejadas en el entorno escolar. Es necesario que el sistema educativo ayude, fomente
desarrolle diferentes estrategias que permitan al docente llevar a cabo su labor y poder atender adecuadamente a los grupos de estudiantes que tenga a su cargo. Las estrategias son variadas, son como estrategias de actuación en el aula. Se puede decir que el maestro puede involucrar la educación en valores con la intención de desarrollar la autonomía moral, poniéndola en práctica, realizando debates, asambleas, diálogos, llevando cuestionarios que lleven al estudiante a pensar de forma crítica, a aceptarse y aceptar al otro. El enfoque socioafectivo, comprender qué es la exclusión, qué es el rechazo, qué es el bullying, y conseguir en cada una de las actividades que el estudiante se identifique con el otro, creando así una empatía. El enfoque cooperativo, no basta con realizar actividades en grupo, sino que hay que generar en el aula un clima bien socioafectivo, en el cual todos nos respetemos, escuchemos nuestras ideas, aportemos. También está la orientación transformadora. Cuando hablamos de orientación transformadora, consiste en fomentar la comprensión crítica de la sociedad. La educación inclusiva. En la mayoría de las escuelas se tienen personas con algunas discapacidades o con capacidades excepcionales, digamos, personas que se les dificulta escuchar o ver, la movilidad. Al trabajar el maestro en la educación inclusiva, no excluye a su estudiante, no tiene en cuenta solo los que cuentan con ciertas habilidades, sino que a todos los puede integrar y puede normalizar la vida de cada uno de los niños, y pues hace valer y garantiza sus derechos como ser humano. Existen una serie de actuaciones dirigidas a las adaptaciones del currículo. El currículo es el manual que permite a la institución, al docente, poner en práctica todas o cada una de sus ideas. Permite planear. Diseñar un currículo no es solo tomar decisiones, sino reflejar el por qué se toman las decisiones y tales prácticas pedagógicas. Otra estrategia de actuación en el aula es la eliminación de prejuicios y estereotipos. Tener prejuicios o estereotipos solo divide. Ideales machistas o idealistas, socialistas, estos prejuicios son los que se deben de eliminar de la educación para evitar crecer con pensamientos erróneos y para nada productivos en cuanto a valores se refiere. Otra estrategia de actuación en el aula sería afrontar y resolver los conflictos. Cada día se presentan conflictos en el aula de clase. La maestra debe tener la capacidad formativa para poder intervenir en cada uno de esos conflictos, en la cual la igualdad debe primar. Para concluir, primero, las instituciones deben reconocer que en su currículo debe estar orientado al fomento del respeto, la igualdad y la inclusión a los grupos que han sido llamados minorías. Segundo, el profesorado debe capacitarse en temas etnográficos, donde se reconozcan las costumbres, los lugares, las comidas típicas, actuaciones de cada una de las regiones, para fortalecer las identidades en cada uno de sus estudiantes, alzar el autoestima, empoderarlo, pero de una forma positiva, sin que quiera menospreciar al otro, siempre valorando las ideas, experiencias de los demás. Y para finalizar, concluimos que la multiculturalidad nos toca aprender a todos, porque estamos en una sociedad cambiante que cada día se reconocen diferentes grupos, diferentes modos de pensar, en los cuales nos aceptamos, nos respetamos. Es necesario una sociedad en la cual existe o se desea la democracia, que se respeten los diferentes puntos de vista, los diferentes pensamientos, las diferentes actuaciones, y buscar soluciones